La cafetería Aroma en Granos exhalaba el aroma familiar del café fresco y el pan de queso, pero un olor a tensión flotaba en el aire. El equipo, liderado por Marcos, operaba en un estado de alerta constante, con miradas rápidas y nerviosas hacia la puerta de entrada. Fabricio Duarte, un hombre de 45 años con la arrogancia de quien conoce su propio valor, era la causa. Ya no era el terror descarado que humillaba a los empleados en público. La lección de Isadora y el infarto habían cambiado su enfoque, pero no su naturaleza. Ahora, la crueldad era sutil, calculada, casi invisible. Se había convertido en el cliente perfecto, pero de una manera que asustaba aún más. Pedía un café y si la temperatura estaba un grado por debajo de lo ideal, en lugar de gritar, sonreía y decía con una voz baja y gélida: «Señorita Carla, lo siento mucho, pero el estándar de excelencia de ustedes ha decaído. No se preocupe, lo entiendo. Tal vez sea una señal de que sus vidas aquí se están volviendo tan insípidas como este café. Si un pan de queso tardaba más de 3 minutos en ser entregado, simplemente lo dejaba en la mesa, intacto, y murmuraba al gerente: «Marcos, el tiempo de ustedes vale tan poco que ni siquiera pueden controlar el mío. Qué lástima». Fabricio ya no necesitaba humillar en público para lograr su objetivo. Usaba el dinero y su influencia para crear un sentimiento de inseguridad y desvalorización que era mucho más insidioso. No demandaba, actuaba de forma silenciosa y letal. Los proveedores de café y pan de queso de la cafetería comenzaron a retrasar las entregas e inventar excusas poco convincentes. El estacionamiento de la calle, que antes era de uso público, de repente se convirtió en exclusivo para vehículos de carga y descarga, sin ninguna señal que lo indicara. Fabricio tenía un contacto en el departamento de tránsito. Usaba pequeños favores y promesas de grandes negocios futuros para estrangular el flujo de clientes de Aroma en Granos. La inspección sanitaria, que había realizado una revisión rigurosa meses atrás, ahora aparecía semanalmente, con multas por motivos triviales como el polvo en una esquina del techo. A pesar de todas las dificultades, Isadora y su padre, Roberto, se negaban a enfrentarlo directamente. Sabían que la pelea pública de la última vez, aunque había salvado la vida de Fabricio, lo había convertido en un enemigo aún más peligroso. Roberto, con la experiencia de quien construyó un imperio desde cero, entendía que ciertas batallas se ganan con estrategia y paciencia, no con enfrentamiento directo. Él e Isadora se reunían todas las noches en la oficina de la cafetería para analizar las cuentas, las multas, los fallos en los suministros. «Papá, esto es cosa de Fabricio. No nos demanda porque sabe que podemos probar que está equivocado. Actúa de forma silenciosa, sigilosa», dijo Isadora, hojeando una pila de documentos. «Lo sé, hija. El veneno más peligroso es aquel que no tiene olor, ni color, ni sabor», asintió Roberto. Sin embargo, el equipo comenzó a sentir el peso del nuevo enfoque de Fabricio. Lucas, el barista, estaba visiblemente estresado y cometía errores. Carla, la barista más veterana, vivía en un estado de nerviosismo y sus dedos, que antes preparaban el café con maestría, ahora temblaban. Paula, la cajera, por miedo a cometer un error, comenzó a ser grosera con los clientes que no formaban parte del círculo de Fabricio. Fabricio había ganado, había logrado lo que quería. El ambiente de la cafetería, que antes era de unión y camaradería, se había convertido en uno de desconfianza y miedo. «Por favor, Fabricio, usted está siendo injusto. Si está insatisfecho con nuestro servicio, ¿por qué sigue viniendo?», se preguntó Marcos, el gerente, con la voz temblorosa de miedo. «¿Injusto? No, Marcos. Estoy siendo un cliente justo. El cliente siempre tiene la razón, ¿no es así?», dijo Fabricio con una sonrisa cínica. «Quiero que lleguen a un punto en que no puedan soportarme más y en lugar de humillarse, me traten como la basura que sé que piensan que soy. Solo entonces podré demostrar que mi arrogancia es mejor que mi poder», dijo Fabricio, con una frialdad aterradora. «Y haré todo lo posible para que fallen. Cada día que pasa, arrancaré un pedazo del alma de cada uno de ustedes», susurró para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que Marcos lo oyera. La batalla ya no era por un azucarero roto, era por la cordura del equipo, y Fabricio estaba ganando.
No quería más dinero, no quería más poder. Quería ver la desesperación y el miedo en los ojos de quienes lo habían enfrentado. El equipo, agotado de tanto intentar complacer a Fabricio, se reunió en un rincón de la cafetería. «No aguanto más», dijo Lucas, con la voz quebrada. «Ese hombre me mira como si fuera un insecto», dijo Carla con los ojos llorosos. «No sé qué hacer. Si no lo atendemos, se queja con el padre de Isadora. Si lo atendemos, encuentra una forma de humillarnos», dijo Marcos, con la voz llena de desesperación. Isadora, que estaba en la cocina, escuchó la conversación. Sintió un dolor en el pecho. Sabía que necesitaba hacer algo, pero no sabía qué. Recordó la primera vez que enfrentó a Fabricio, la fuerza que sintió, pero ahora la situación era más compleja. La crueldad de Fabricio ya no era un espectáculo público, era un cáncer que corroía el alma de todos. «Papá, necesitamos un plan», dijo, al acercarse a Roberto. «Un plan que no implique enfrentamiento. Él quiere una guerra, y le daremos una guerra, pero una guerra que no sabrá cómo librar», dijo Roberto, con un brillo de inteligencia en los ojos. La primera etapa del plan era simple. Nadie más atendería a Fabricio. Si quiere café, tendrá que esperar. Si quiere pan de queso, tendrá que esperar. Tendrá que esperar el tiempo que sea necesario. Si se queja, nos disculparemos, pero no cambiaremos nuestro comportamiento, dijo Roberto, con una sonrisa. El equipo al principio se sintió asustado, pero la desesperación era mayor que el miedo. Aceptaron. «Esto es una locura. ¿Qué pasará si nos demanda?», preguntó Marcos. «No demandará. No lo hará porque, en el fondo, no quiere demostrar que tiene razón. Solo quiere sentirse poderoso. Y si demanda, tendremos pruebas de que nos está persiguiendo. Y él lo sabe», dijo Roberto, con una voz llena de confianza. El plan de Roberto era arriesgado, pero era la única oportunidad que tenían de vencer. El plan comenzó al día siguiente. Fabricio Duarte entró en la cafetería, con su traje impecable y su sonrisa de superioridad. Se dirigió al mostrador, donde estaba Lucas. «Un café, por favor», dijo, sin el tono exigente de antes. Esperaba que Lucas, como de costumbre, se apresurara, pero Lucas se giró y, con la calma de un monje, comenzó a preparar el pedido de otro cliente. Fabricio frunció el ceño. «Pedí un café», dijo con la voz un poco más alta. Lucas terminó el otro pedido, sonrió educadamente al cliente y solo entonces se volvió hacia Fabricio. «Disculpe, señor, su pedido será preparado lo antes posible. Tengo otros pedidos antes que el suyo», dijo Lucas con una voz firme. Fabricio quedó perplejo. No estaba acostumbrado a esperar. De hecho, nunca había esperado por nada en su vida. Sintió una punzada de irritación, pero su ira no podía ser expresada. Se sentó en una mesa, sus ojos fijos en Lucas. Esperó 5 minutos, 10, 15. Cuando finalmente llegó su café, traído por Carla, estaba perfecto. La temperatura era ideal, el pan de queso calentito. Fabricio, con su nuevo enfoque, intentó encontrar un fallo. Buscó un cabello, una mancha en el platillo. No había nada. Sintió una frustración incontrolable. No podía humillarlos porque no había nada malo. No podía gritar porque no había motivo. No podía quejarse porque el servicio, aunque lento, había sido impecable. En los días siguientes, la situación se repitió. Fabricio entraba, hacía su pedido y era ignorado. No de forma grosera o intencionada. El equipo simplemente lo trataba como a cualquier otro cliente. Tenía que esperar en la fila. Tenía que esperar su pedido. Tenía que esperar su cambio. Y, con cada espera, Fabricio sentía que un pedazo de su poder se desvanecía. Lo que más quería, lo que más anhelaba, era la desesperación y el miedo del equipo. Pero, en lugar de desesperación, veía calma. En lugar de miedo, veía dignidad. Ya no le tenían miedo, no más. Lo estaban ignorando. El plan de Roberto e Isadora estaba funcionando. La táctica de Fabricio, que dependía de la reacción del equipo para ser efectiva, se había vuelto obsoleta. Ya no tenía poder, se sentía impotente, se sentía un cliente común, y eso era lo que más odiaba. Se sentía un don nadie, como él mismo había dicho en la primera historia, y su nuevo enfoque, que debería haber sido su arma más letal, se había vuelto contra él. La ira de Fabricio creció cada día.
Llamó a su contacto en la inspección sanitaria y exigió una inspección urgente. El inspector vino, pero esta vez la cafetería estaba preparada. Roberto había gastado una fortuna en consultores de seguridad alimentaria y la cafetería estaba impecable. El inspector no encontró nada malo. El contacto en el departamento de tránsito llamó a Fabricio, con una voz nerviosa, diciendo que ya no podía cerrar la calle. La excusa de los vehículos de carga no se sostenía. Los proveedores, a quienes Fabricio había sobornado, llamaron a Roberto pidiendo disculpas y comprometiéndose a cumplir con su contrato. La cafetería volvió a la normalidad, y Fabricio no podía hacer nada para evitarlo. Se sentía como un jugador de ajedrez que había perdido su reina. Tenía el poder, pero ya no sabía cómo usarlo. Su plan de humillación silenciosa había fracasado. Una mañana, entró en la cafetería y en lugar de ir al mostrador, fue directamente a una mesa vacía. Se sentó y por primera vez en mucho tiempo solo observó. Vio a Lucas, que antes temblaba de miedo, preparando un café con una sonrisa. Vio a Carla, que antes lloraba, conversando animadamente con un cliente. Vio a Paula, que antes era brusca, riendo con su colega. Sintió una punzada de envidia. Tenía dinero, tenía poder, pero no tenía la paz que esas personas tenían. Recordó el infarto. Recordó la mano de Isadora sobre su pecho, bombeando su corazón. Recordó sus palabras. Tuviste un infarto. Estuviste en paro cardíaco por casi 6 minutos. La ironía de la situación lo golpeó con una fuerza abrumadora. Había pasado meses planeando la destrucción de esas personas, pero ellas tenían lo que él más quería: dignidad y paz. Se levantó con la voz temblorosa y se dirigió a la mesa de Isadora. ¿Puedo hablar contigo un minuto?, preguntó. Isadora asintió, sorprendida. Se sentaron en una mesa apartada. Vine aquí para disculparme, dijo con la voz quebrada. No por cortesía, no por miedo, sino porque finalmente lo entendí. No soy un cliente, soy un paciente. Y tú, Isadora, eres mi médica. Me salvaste la vida, me salvaste de mí mismo. Pasé toda mi vida intentando tener poder, intentando ser el mejor, pero nunca fui feliz. Y tu equipo, ellos son felices. Tienen lo que yo no tengo: dignidad. Isadora lo escuchó en silencio, sin juzgar. No sé qué hacer. No tengo a dónde ir. No tengo más poder. Mi dinero, mi empresa, mis contactos, nada de eso me da lo que necesito. Estoy solo. Perdí, dijo con lágrimas corriendo por su rostro. Isadora tomó su mano y la apretó. No perdiste, Fabricio. Ganaste. Ganaste la oportunidad de ser una persona mejor. La primera historia fue sobre tú siendo un villano. Esta historia es sobre tú convirtiéndote en un héroe. Y eso, Fabricio, es lo más difícil del mundo, dijo. Fabricio, con la voz aún quebrada, la miró. ¿Y qué hago ahora?, sí, preguntó. Vas a trabajar no para mí, no para la cafetería, sino para ti mismo. Vas a volver al hospital, te darán el alta y cuando salgas buscarás a tu abogado. Crearás la fundación que querías. Usarás tu dinero para ayudar, no para humillar. Y regresarás aquí no como cliente, sino como voluntario. Limpiarás las mesas, lavarás los baños, atenderás a los clientes. Y cada día te volverás un poco más humano. Aprenderás que la verdadera grandeza no está en el dinero, sino en la compasión. Fabricio se levantó secándose las lágrimas. Gracias, Isadora. Me diste una segunda oportunidad, y no la desperdiciaré, dijo. Salió de la cafetería, pero esta vez no había arrogancia en sus pasos. Estaba libre, estaba en paz. Fin de la historia.